Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de los Duchos Económicos, un espacio en el cual tratamos temáticas relacionadas al mundo de la economía desde un análisis social, económico, político y ambiental, siempre apegados con la rigurosidad académica que nos ha caracterizado a lo largo de estos años y apegados también a un análisis de información minuciosa que lo realizamos en cada programa y publicamos en nuestras redes sociales. El programa de hoy trata de identificar cuáles son las repercusiones socioeconómicas de la crisis política y cómo el proyecto que vamos a profundizar de diálogos nacionales contribuye y puede contribuir a la búsqueda de una solución por el bien del país. Para lo cual tenemos el gusto de contar con César, un distinguido politólogo y coordinador del proyecto de diálogos nacionales. Bienvenido, César. Muchísimas gracias, expreso un cordial saludo a la audiencia y siempre asisto con la mejor predisposición para establecer este diálogo. Gracias, César. Justo conversábamos en otro programa acerca de cómo esta fragmentación política, polarización, está incidiendo también en el bienestar de la población. Se profundiza por temas de inseguridad, condiciones de vida, deterioro del nivel socioeconómico en el área rural y nos apegamos ya más en el análisis político. Sin embargo, quisiéramos tratar en primera instancia, César, qué es el pacto social, qué busca y cómo puede contribuir a solucionar la crisis política actual. Hace 4 años, Fundación Esquel, con el respaldo de recursos de varias organizaciones, sobre todo de cooperación internacional, viene impulsando un proceso en el cual nosotros no dejamos de insistir en la medida de que el Ecuador necesita de manera urgente, impostergable, sostenida, un gran acuerdo nacional. Nosotros trabajamos en una propuesta que le denominamos el Pacto Social por la Vida y el Ecuador, que en su momento estuvo integrado por 8 mesas temáticas de alcance nacional desde una perspectiva multidisciplinaria, porque asistieron, concurrieron para la elaboración de las propuestas profesionales de distintas carreras, de distintas disciplinas, en el sentido de entregarle al país desde la sociedad civil una propuesta, una hoja de ruta en términos económicos, de descentralización y desconcentración del Estado, combate a la desnutrición crónica infantil, lucha contra la corrupción, todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. También tuvimos una mesa de género y de combate a la violencia, el tema educativo y también algo que, si bien se insiste con mucha contundencia, pero poco se pone sobre la mesa, que es el apoyo a la agricultura familiar campesina. Si el Ecuador no logra un acuerdo a mediano y largo plazo, vamos a seguir insistiendo en un hecho que reiteradamente ahora vemos en las elecciones, y es la atomización de la sociedad, una sociedad fragmentada y en algunos casos hasta polarizada. Es decir, los países que han podido superarse a sí mismos en cuanto a ciertas estrategias, tácticas, cumplimiento de objetivos, planes a largo plazo, nos evidencia que ha habido un gran acuerdo nacional. Entonces nosotros desde hace 4 años venimos insistiendo en la necesidad de un pacto en donde deben participar los distintos sectores económicos, universidades, organizaciones de sociedad civil, gremios, sindicatos, colegios profesionales. El día de hoy mismo el Ecuador requiere grandes dosis de sensatez, grandes dosis de sensibilidad y de generosidad para superar las crisis en las distintas facetas que hemos visto cómo se producen. Así es, César. Y ya identificando, ¿no es cierto?, la necesidad de un pacto social, acuerdos mínimos, ¿cuáles son los principales para evitar que este proceso político se profundice y llegue a un callejón sin salida? Bueno, la ciudadanía ha sido contundente en responder las distintas encuestas que las firmas encargadas de tener una evaluación de la opinión pública las hacen de manera periódica. La ciudadanía clama por una propuesta sostenida, concertada, que permita la generación del empleo, sobre todo en el segmento de los jóvenes,
y también en la generación de empleo para las mujeres. La ciudadanía está clamando por que exista una política concertada, consensuada en el combate contra el delito común y el crimen organizado. Y la ciudadanía indudablemente quiere una agenda social en donde el tema de la salud, de la seguridad social, del bienestar en general, sean los grandes aspectos que nos permitan asentarnos a diversos distintos sobre la mesa y poner en discusión alternativas frente a una crisis que no ha sido superada desde el año 2015. Así es, César. Y en este sentido, dado ya un diagnóstico que es de conocimiento público, ¿cómo se puede articular también con los gobiernos locales que ya se posicionan en mayo de este año y tratar de una articulación multinivel, de actores para un manejo eficiente tanto de la política territorial y como política de Estado? Bueno, los gobiernos autónomos descentralizados, entendidos estos desde la junta parroquial, pasando por las alcaldías de las prefecturas, son las instancias que funcionan como las mejores correas de transmisión con el gobierno central, porque los municipios son aquellos que, por la cercanía con la gente, por las competencias que tienen y por la velocidad con la que pueden ejecutar sus presupuestos, atienden de manera eficiente a su población. Entonces, tener una gran alianza alrededor de los temas que he mencionado, en una conducción adecuada o coordinación adecuada entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados, es lo que nos ayudaría a superar en mucho la crisis. Para eso es muy importante conocer cómo se ha trazado, cómo se ha diseñado la planificación de los gobiernos autónomos descentralizados, pero también exigir de estos gobiernos que su ejecución presupuestaria no solo sea total, es decir, que haya un uso de los recursos al 100%, sino que la ejecución sea inteligente, sea eficiente, que llegue a la gente. Nosotros hemos visto que al cerrar el año hay muchos gobiernos autónomos descentralizados que no alcanzaron a ejecutar ni siquiera el 60%. Y de ese 60% es muy exiguo el porcentaje que tiene que ver con obra pública, infraestructura, con dotación de servicios. Entonces hay que mirar no solo la eficiencia en cuanto al gobierno central, sino también todo aquello que pueden hacer, que han dejado de hacer o que tienen que hacer los gobiernos autónomos descentralizados. Así es, César. Nosotros vamos a compartir en nuestras redes sociales cuál ha sido el nivel de ejecución de acuerdo a las prefecturas, un estudio que realizamos también en el Colegio de Economistas de Pichincha, y se evidencia grandes brechas, ¿no? Se puede observar que hay lugares en prefecturas, por ejemplo, como Chimborazo, que tiene una de las tasas de pobreza más altas, sin embargo, en obra pública es mínimo. En este aspecto, César, en los gobiernos locales, si bien es cierto, su política territorial es la que más cercanía tiene a la sociedad, ¿cómo se puede articular una política vista a mediano plazo y que no llegue únicamente a la condición de la búsqueda de una reelección o que se potencie la obra pública en el último año de gestión pensando únicamente en votos? En eso consiste un pacto social, en diseñar una política pública que trascienda los diferentes gobiernos o administraciones municipales. Porque si de manera sensata, sensible y generosa los diferentes sectores de la sociedad no solo que identifican alrededor de un diagnóstico sus necesidades, sino que hay un compromiso en satisfacer esas necesidades, en combatir los problemas, en denodadamente invertir tiempo, recursos a largo plazo en algo concreto, va a haber resultados. Es decir, no podemos nosotros como sociedad estar expuestos a que en cada gobierno, en cada administración se replantee completamente todo. Por eso nosotros, mirando precisamente los resultados que nos entregan las distintas encuestas en lo que se refiere a sus necesidades,
Nosotros creemos que uno de los grandes puntos del pacto social debe ser precisamente el diseño de condiciones para que nosotros podamos tener mayor eficiencia en la generación de empleo joven. Es decir, una política que trascienda a los gobiernos, que trascienda a las personas. Un pacto social alrededor del combate contra la delincuencia común y el crimen organizado. Un pacto social que nos dé la esperanza y la certeza de que nosotros vamos a tener en los años cercanos al retiro pensiones jubilares, es decir, tenemos un seguro social prácticamente quebrado. Entonces, en eso consiste en que la ciudadanía trascienda la idea que tiene de elección por las características y cualidades de las personas y que más bien piense en criterios de sostenibilidad, es decir, qué es lo que hago yo que beneficia o si es una mala acción que puede perjudicar a los que están en mi mismo momento o a los que vienen detrás de mí. Y yo creo que esa es una actitud generosa porque por lo general siempre actuamos en coyuntura de manera muy inmediata. Así es, César, evitar refundaciones es muy importante para contribuir al desarrollo territorial y económico. ¿Cuáles son estas condiciones que usted nos mencionó para promover, ¿no es cierto?, esta intervención asociativa, que este pacto social trascienda en la sociedad? Un ejemplo de unas tres, de un diseño de condiciones que permitan, ¿no es cierto?, a la sociedad que también se enfoque y tome en cuenta viendo este programa. Bueno, lo importante es que estamos de acuerdo en el diagnóstico. Creo que la mayoría de la población no solo coincide, sino que además ha sido bastante contundente en identificar las grandes necesidades que se deben satisfacer. Segundo, de manera muy metodológica, pero además amplia, democrática, incluyente, saber cómo los distintos sectores podrían aportar con soluciones, con alternativas para resolver esas problemáticas. Y la tercera, trazarse compromisos responsables y poner recursos a largo tiempo de aquellas necesidades que la gente demanda que sean satisfechas. En el Ecuador somos muy proclives a diagnosticar o a darle mucha soltura, mucha explicación al problema, pero no pasamos a la segunda etapa, es decir, cómo nosotros resolvemos aquel problema y de qué manera la gente se compromete en la medida que asume una responsabilidad concreta. La situación del país cada vez más advierte que es necesario un gran pacto social. Caso contrario, caminamos a un estado fallido en el sentido de que al tener tanto descrédito a las instituciones, se produce un fenómeno que se conoce como la anomia, es decir, cada cual y de manera discrecional resuelve sus problemas, interpreta la ley como le conviene y por tanto, al no tener el respaldo de las instituciones, se toma, ¿no es cierto?, se hace justicia por propia mano. Entonces, cuando un Estado comienza a operar bajo estos criterios de anomia, es decir, que discrecionalmente la gente hace lo que cree conveniente, está, ¿no es cierto?, transgrediendo las reglas del juego que son las mismas para todos. Entonces, nosotros creemos que es importante un pacto social que además esté revestido de un fuerte sentido ético, respaldado por un gran proyecto técnico, pero sobre todo con una voluntad colectiva de que todos aunemos esfuerzos, dado que los problemas nos afectan a todos, indistintamente de que una persona sea rica, sea pobre, vive en un lugar, vive en otro. La inseguridad nos ataca a todos. El desempleo está atacando a todos. El tema de la seguridad social en algún momento nos toca a todos. Entonces yo creo que hay que ir por un encuentro de estas características. Así es, César. Justo recordé una frase que me comentaba en la familia, que es sin Dios ni ley, ¿no es cierto? Y en el tema del desempleo también, nosotros compartimos también información de primera mano en nuestras redes sociales, y 3 de cada 5 personas que están desempleadas tienen entre 15 y 24 años. Ahora, en el aspecto postelectoral,
estimado César, ¿cuáles son los escenarios políticos que se presentan en este año y de cara a los próximos 2 años? Bueno, el resultado de las elecciones nos advierte que hay cerca de un 50% que entre nulos, blancos y ausentes rechaza la elección de los vocales o los consejeros, consejeras de esta figura creada en la Asamblea del 2008, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De ahí que tenemos electos y electas candidatos con el 8, con el 15, con el 17%, lo que pone en cuestión su legitimidad, es decir, no llegan con un porcentaje que de alguna manera refleje que están representando un gran segmento de la población. Eso hace pensar que hay un desinterés, hay un hartazgo, hay un rechazo de la ciudadanía, primero a la conformación del Consejo, porque no nos olvidemos que este Consejo fue el que designó, entre otras tantas autoridades, a un contralor prófugo que en su momento se jactaba de tener una nota de 100 sobre 100, como que si hubiese tenido ya con antelación las pruebas que le acreditaban como el mejor evaluado en ese proceso. Entonces, nosotros vemos que los resultados nos evidencian hastío, hartazgo, pero por otro lado, tenemos un escenario inédito en la historia del país, en donde hay alcaldes como el alcalde de Cuenca, electo con el 18%, y le sucede el segundo con 17%, o en la capital un alcalde del 25%, que es superado si uno suma nulos, blancos y ausentes a la votación que tuvo el alcalde de Quito. Y en el caso de Cuenca, nulos, blancos y ausentes superan, casi duplican lo que tuvo como votación el alcalde. La reflexión es muy contundente. La mayoría de la población no está de acuerdo con las candidaturas que se presentaron, por tanto hay una responsabilidad directa de los partidos políticos, movimientos, de las organizaciones que en distintas escalas territoriales presentaron unos candidatos y candidatas que no están a la altura de lo que significa una administración de la cosa pública en los temas locales, pero por otro lado también nos abre una puerta de oportunidades en el sentido de que hay un 75% que está clamando por la emergencia de una nueva fuerza política. Y posiblemente ese 75% lo que quiere escuchar es que vayamos a un acuerdo nacional, que vayamos a un pacto ético, un pacto técnico, pero sobre todo un pacto que incluya y que incorpore a los diferentes sectores sin que ello debilite, disminuya o deje por fuera la legítima diversidad y diferencia de opiniones que existen. Así es, César, la fragmentación y polarización, como usted lo mencionó, hay autoridades electas con menos del 20%, y con lo cual condiciona su gobernabilidad y necesariamente requiere un pacto social, que es lo que se busca y buscamos también aquí dentro del Colegio de Economistas de Pichincha a través de nuestro programa. En este aspecto, César, agradecemos que nos haya acompañado en este programa y quisiéramos que nos brinde una conclusión breve acerca de este panorama político venidero y un saludo al mundo. Es urgente, necesario, que es impostergable que la sociedad ecuatoriana aúna sus esfuerzos, acorte las distancias, se estreche en un abrazo para superar las crisis de sus distintas etapas, de sus distintas facetas, en sus distintas intensidades. El Ecuador ya no resiste más esta ola de violencia que atravesamos, estas cifras tan deprimentes de desempleo, y lo que de manera muy contundente se exige desde los diferentes sectores es una agenda social que nos lleve a un pacto ciudadano, a un compromiso ciudadano que nos permita superar nuestras diferencias con cosas concretas. ¿Cuáles son las cosas concretas? Que la gente tenga que llevar comida a su casa, que las personas tengan la certeza que pueden adquirir algo porque tienen un trabajo, que podemos salir a las calles con toda la libertad y sin el miedo o la precaución de que alguien podría robar o hurtar, pero sobre todo pensando que el trabajo que hacemos de ahora hacia adelante va a dejar un país mucho mejor para las generaciones que vienen detrás de nosotros.
Muchas gracias, César. Este ha sido el programa de los duchos económicos. No se olviden que estamos en Facebook y YouTube por el Colegio de Economistas de Pichincha cada martes después de las 7 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias.